de su capacidad productiva precisamente para atender mercados internacionales. Em, Hemos preguntado también, y esto es parte de lo que hemos venido discutiendo con el gobierno, de qué se necesita para exportar más, ¿no? ¿Cuáles pueden ser esos posibles obstáculos? Y los empresarios nos han señalado los sospechosos de siempre, y es uno, los costos logísticos, encuentran dificultad en abordar los acuerdos internacionales, también creen que necesitan acompañamiento precisamente para abordar a esos clientes en el exterior. Entonces, también por eso hemos estado trabajando coordinadamente con ProColombia y con Colombia Productiva. Con Colombia Productiva estamos haciendo un pequeño piloto en 3 regiones del país de las fábricas de productividad. Esas fábricas de productividad lo que le apuntan es a darle asesoría técnica a las empresas precisamente para que sean más productivas. Las empresas escogen en las áreas en las que se quieren concentrar, así que también, como les estaba comentando, estamos haciendo ese piloto con un concepto de zona franca, porque nosotros creemos que, y esto pensado por supuesto para las zonas francas permanentes, que estos esfuerzos en fábricas se pueden potencializar en estos ecosistemas empresariales que ya tenemos en nuestras zonas francas. Pero sin perjuicio de eso, la convocatoria está abierta, invitarlos a que participen. Es muy poco lo que tienen que poner las empresas y realmente el beneficio es, em, es latente. Están las estadísticas pues de éxito que han tenido estos programas, y como les decía, también con ProColombia estamos trabajando en un plan de acción para abordar todo esto. Entonces, nada, esto para decirles que la Cámara está lista para apoyar a los empresarios, que estamos muy abiertos a recibir sus comentarios, sus propuestas. Todos los aportes son absolutamente bienvenidos en pro de un sector pues que estamos convencidos que le aporta enormemente al país en productividad, en competitividad, atracción de inversión, generación de empleo. Así que nada, de nuevo, nuevamente invitarlos a que consulten nuestra página web. Ahí van a encontrar muchas de nuestras herramientas y una pequeña chiva, y es una vez que se expida ese decreto de internacionalización, vamos a poner a disposición de todos los empresarios, no solamente pues a los afiliados de Andy, un kit de internacionalización para zonas francas. Entonces, bueno, muchas gracias a todos. Voy a presentar entonces a nuestro invitado, el doctor Juan David Barbosa. Juan David es abogado de la Universidad Javeriana, tiene una especialización en Derecho Tributario también de esa universidad, es máster en Derecho de la Universidad de Georgetown en los Estados Unidos. Juan David tiene una amplísima experiencia, muchos de los que estamos aquí conectados lo conocemos muy bien, en procedimientos, litigios aduaneros, en comercio internacional. Por supuesto ha trabajado mucho en zonas francas, y bueno, muchas gracias, Juan David, bienvenido. El público es todo tuyo. Al final vamos a hacer un pequeño espacio de preguntas. Entonces los invitamos a que las pongan en el chat y así vamos facilitando las respuestas. Muchas gracias, Juan David. Adelante. Angélica, muchísimas gracias, muy buenos días a todos. Para todos los efectos, pues, o sea, creo que agradezco este espacio de charlas francas. Siguiendo lo que habías comentado, pues, o sea, la idea es para darles a los afiliados y a los que están conectados una idea de lo que pasó en el semestre pasado en materia de conceptos y jurisprudencia de la DIAN, siguiendo ya un ejercicio que habían ustedes organizado hace algún tiempo para el año 2022. Esto es importante porque, pues, o sea, finalmente no me voy a concentrar y, pues, o sea, tenemos, tal como lo señalaste, una hora para hablar, pues, o sea, finalmente de lo que pasó en el primer semestre. No me voy a concentrar, como les digo, en temas de lo que fue algunos conceptos del año 2022 en materia de traslado desde y hacia zonas francas portuarias, sobre el tema de almacenamiento, desde tampoco sobre el tema de venta de combustibles. El tema, y es interesante, un tema en endosos a procuración a usuarios comerciales y el tema que se dio en temas de comercializadoras internacionales. Esto lo menciono simplemente pues para que pues o sea lo tengamos claro y vamos a hablar pues o sea finalmente de lo que fue el desarrollo de conceptos de enero a julio de este año
que han sido positivos y en los cuales, pues, o sea, finalmente en la práctica vemos que hay tres grandes líneas. Una que es la línea operativa y una línea operativa, pues, o sea, finalmente que se ha dado también paralelo, y en esto pues tengo que ser también claro, pero es que no es solamente las zonas francas, sino es todos los usuarios están siendo sujetos a un aumento de fiscalizaciones. Entonces, pues, o sea, finalmente casi que lo queremos resaltar es esa confianza que salió en ese concepto que voy a mencionar ahorita. El segundo tema, los temas de IVAs, porque pues, o sea, Puedes finalmente poner, qué pena que te interrumpa, puedes poner la presentación en modo amplio. ya la ven en Ahí, modo. ahí ya, Perfecto, ahora sí, gracias. listo. Muchas gracias. Entonces, para todos los efectos, la idea es poder tener, estamos hablando de las tres grandes secciones, que es los temas operativos, los temas en materia de IVA y finalmente en materia de renta. Esto pues lo hemos también entrelazado con lo que pasó en la jurisprudencia, pero en la jurisprudencia tengan siempre presente que es con un rezago, pues lo que ocurre de años anteriores, porque pues o sea, básicamente la jurisprudencia del Consejo de Estado, que es en la que me voy a centrar, pues es básicamente entre 5 a 8 años lo que pasó en algún momento, con lo cual pues lo que nos sirve es, y van a ver algunos casos que creo que son importantes y por eso los traigo ahorita como ejemplo, para algunos temas de principios y de cara pues o sea finalmente a seguir, porque pues o sea esta charla lo que buscan es seguir generando, y pues también por eso los conceptos de la DIAN, certidumbre y seguridad jurídica en los distintos usuarios. Y cuando hablo de los usuarios, no es solamente los usuarios operadores, también los usuarios industriales y comerciales, y también las personas que hacen negocios con las zonas francas, que son también parte importante de ese ecosistema. En ese sentido, el primer caso, ya ven, es el caso de y operativo de autorización de ingreso de mercancías a zona franca. Y esto, pues, o sea, como lo indicaba, viene de unas fiscalizaciones que iniciaron el año pasado, donde, pues, o sea, finalmente varias seccionales estaban preguntándose sobre cómo manejar, y no voy a entrar en detalle, pues el tema de los formularios de movimiento de mercancías. Y en enero, pues este concepto que ustedes ven en pantalla indicó que el ingreso a zona franca de mercancías procedentes del territorio aduanero nacional configura una operación logística compleja, y esto pues es importante, algo que es obvio, a veces los conceptos dejan en novedad algunos temas, pero tal vez lo importante, y pues o sea, esto se preguntó porque pues estaban básicamente no solamente por los ingresos, sino también por las salidas de zona franca con formularios de movimiento en múltiples embarques, pues llegó a lo siguiente. Primero, concluyó algo que pues ya está en la norma, porque nuevamente a veces los conceptos de la DIAN simplemente reafirman la norma, que el usuario operador es el responsable de la autorización del ingreso de mercancía a zona franca y el control de movimiento de inventarios. Eso pues es algo que siempre ha estado en la norma, pero tal vez lo importante y lo que quiero llamar la atención es que acá lo que indicó es que el ingreso se debe realizar acorde con el manual de operaciones que haya establecido cada usuario operador y se debe tener en cuenta cada tipo de operación y naturaleza de las mercancías. Y esto es importante porque, pues, o sea, también remite a que debe ser caso por caso, con lo cual, pues, o sea, nuevamente, uno de los temas que me parece más interesante resaltar de este concepto de la DIAN es que si bien, y esto no cambia, la DIAN dice el usuario operador debe probar ante la autoridad aduanera, pues el cumplimiento de los requisitos en materia de ingreso o salida, le da gran importancia al manual de operaciones. Ese manual de operaciones que cada usuario debe tener y que, pues, o sea, básicamente desde hace algún tiempo, pues en la medida que las autorizaciones han estado un poco más rigurosas por parte del Ministerio de los Usuarios Industriales y los usuarios comerciales, pero desde hace algunos años los usuarios operadores han venido dándole énfasis pues a su manual de operaciones, y este concepto reconoce que es una prueba, reconoce que pues o sea finalmente en la medida que pues, así lo establece la norma, el usuario operador es el responsable,
es el manual de operaciones que también el 2147 se hace referencia, el que debe y puede ser utilizado para efectos de probar cómo es el procedimiento, indicando también, y esto también es relevante, que pues a hoy la norma, el decreto 1165 y su regulación, no establece expresamente tiempos pues para todos los efectos en materia de la emisión de los formularios de movimiento de mercancías. Entonces, aquí lo relevante es nuevamente el usuario operador que es auxiliar de la aduana, pero pues que es el que entiende cada negocio de cada usuario industrial y de que cada usuario comercial tiene en su manual de operaciones pues la posibilidad, pues, o sea, finalmente de manejar y reflejar los tipos de operación y naturaleza de las mercancías de sus usuarios. Y pues, o sea, tal como es claro, pues, o sea, para efectos del manual de operaciones, el manual de operaciones no requiere de autorización por parte del ministerio. El manual de operaciones es un documento totalmente privado de la órbita del usuario operador. Podrá ser usado como prueba, pero también como operatividad. Un tema importante, pues, o sea, finalmente en este concepto y que llama la atención, es que específicamente se indica que los conceptos solo producen efectos jurídicos hacia futuro una vez se han publicado, precisamente porque pues hemos visto en varios de los casos, incluso de este año, que se solicitan conceptos precisamente para poder darle defensa a los usuarios frente a algunas seccionales. Creo que este concepto es positivo y creo que este concepto, pues, o sea, también, porque pues también preguntó, y esto lo pongo de presente, cuando estaba el decreto 1165, el régimen sancionatorio, cómo se configuraba la sanción por permitir el ingreso de mercancía sin el cumplimiento de los requisitos legales, ingreso o salida de mercancía. Y si lo que preguntó, si era por formulario, por formulario. Este concepto, pues básicamente es antes del decreto 920. Entonces, pues, o sea, finalmente uno lo que sí debería darle es que con independencia que la respuesta fue que básicamente era formulario por formulario, creo que hay un espacio de defensa para indicar que, pues, o sea, y si es dentro del manual de operaciones y si es dentro de una operación que está sujeta a un solo contrato y son múltiples embarques, pues no debería ser formulario por formulario. Pero esa es una discusión que tendrá que darse cuando lleguen las nuevas fiscalizaciones. A hoy yo no conozco una fiscalización que se haya dado bajo el 920. Uy, Tal. Sí, ¿y esa rosa? ¿aló? No, Tranquilo, creo que sigue. es una pregunta. No, no te preocupes, sigue adelante. Yo creo que a alguien se le abrió el micrófono, yo estoy aquí pendiente. Dale. Perfecto, Angélica. Si hay preguntas, bienvenidas. Y como tal, este es el primer concepto que llama la atención, se emitió en enero y nuevamente lo que hay que resaltar es el manual de operaciones y que el mismo puede ser usado como prueba y puede reflejar pues la naturaleza y el tipo de operación de las mercancías como tal. El segundo concepto es, y nuevamente siguiendo en los temas operativos, es el que indica que para todos los efectos se permite, nuevamente, algo que ya estaba claro, pero pues lo que queremos resaltar es la importación temporal en arrendamiento eh, que puede convivir con la exportación temporal a zona franca sin que, y aquí lo señala, sin que se entienda que se suspende la operación de importación temporal en arrendamiento. Ese concepto que salió el 23 de mayo, nuevamente operativo, es en aquellos casos en que yo utilizo a la zona franca, al usuario industrial para realizar operaciones de subensamble, de mantenimiento, de reparación o de sustitución de mercancías que han ingresado al territorio aduanero nacional, en este caso en leasing, pero también podría ser en importación temporal de largo plazo, para todos los efectos de realizar su mantenimiento o reparación y continuar sometido a las disposiciones que regulan la importación temporal de largo plazo. Temas interesantes de este concepto es que resalta, pues, o sea, finalmente, que para todos los efectos sigue siendo, y en esto es importante para los niveles de servicio y a qué se está comprometiendo el usuario industrial, que con independencia de que la operación está en la norma, la obligación de llevar a cabo los trámites relacionados con la importación temporal recae sobre el importador. Y ahí, para todos los efectos, no están viendo la...
es relevante indicar que en ese sentido, pues a nivel de la prestación de servicio, el usuario industrial no podría actuar en condición como tal de importador. En esto yo tengo una diferencia y vemos que incluso hubo una serie de jurisprudencia el año pasado a nivel de Incoterms y el uso de los Incoterms que puede dársele en las relaciones con zona franca. Pero, pues, o sea, finalmente el usuario industrial, pues, y es un tema que ya hemos venido, puede ser, pues, dependiendo de los Incoterms que se pacten, y la Cámara de Comercio Internacional ha reconocido que los Incoterms pueden ser utilizados a nivel local de transacciones entre un usuario de zona franca y un usuario en el territorio aduanero nacional, pues, en la práctica, asumiendo una serie de responsabilidades. Claro, pues, o sea, finalmente, esto no es tampoco, y en esto también creo que hay argumentos de defensa, pues el hecho de que él pacte un usuario industrial, un DDP, pues no es una violación al principio de exclusividad. Pero bueno, esto es simplemente lo que quiero señalar de este concepto que nuevamente reitera lo que estaba en la norma y lo que nos dice es que las mercancías importadas temporalmente en arrendamiento que son exportadas temporalmente a un usuario industrial de zona franca, pues básicamente no, primero, no implica que se suspenda la aplicación de las normas que gobiernan la importación temporal y pues hace énfasis que pues básicamente será responsabilidad pues de el importador como tal en su relación volver esa mercancía al territorio aduanero nacional. Pero le abre esa posibilidad pues y como ya ha venido haciéndose a varios usuarios de zona franca. Eso sí, limitándolos que tienen que ser usuarios industriales. Pueden ser de servicios o pueden ser de bienes. El tercer concepto que llama la atención y que creo que es importante para lo que estaba indicando Angélica, con todo este tema de fábricas de internacionalización, y pues, o sea, finalmente, reforzando nuevamente, llamo la atención, muchos de estos conceptos lo que buscan es esa seguridad jurídica y en este caso, pues, o sea, reforzó el tema de la posibilidad de utilizar zona franca y plan Vallejo. Y aquí esto es importante porque, pues, o sea, aquí lo que se preguntó es si un beneficiario de un programa de sistema especial de importación tenía que presentar una declaración simplificada y, pues, o sea, en buena razón, y incluso el concepto indica que no tiene sentido económico, pues la DIAN concluyó que pues si es dentro de un programa de un sistema especial de importación-exportación, pues no es necesario que la salida de esos componentes nacionales bajo la modalidad de importación temporal para perfeccionamiento activo tengan que presentar una declaración de importación simplificada, que simplemente será necesario presentar la declaración de importación de Plan Vallejo, el formulario de movimiento de mercancías y el certificado de integración. Y esto, pues, o sea, lo que nos indica es que en el cumplimiento, pues, o sea, finalmente de un Plan Vallejo, pues, seguimos reforzando la posibilidad que un usuario industrial pueda venderle materias primas a esas empresas que están por fuera de zona franca, sigan integrándose, aprovechen, pues, o sea, finalmente las eficiencias que en sí mismo da la zona franca y a su vez, pues, o sea, la finalicen ese plan Vallejo, esas empresas usuarias de plan vallejistas en el territorio aduanero nacional con la exportación. Y en ese sentido, pues no será necesario presentar una declaración simplificada de IVA y pues podrá estar dentro de todos los requisitos de que se considere esas materias primas excluidas del IVA para todos los efectos. Ahí un tema interesante, pues efectivamente fue sobre componentes nacionales, pero pues o sea, también se entiende que pues para todos los efectos, si es un componente extranjero o es materias primas elaboradas 100% con componente extranjero o que tienen componente extranjero, pues también se entenderán cobijadas bajo el sistema de Plan Vallejo y pues su importación será para perfeccionamiento activo que ingresen al territorio aduanero nacional. Temas importantes, y Angélica lo mencionabas, el tema de abordar el acuerdo internacional o los distintos acuerdos
y hay que resaltar que en todos los acuerdos que ha firmado Colombia se reconoce las zonas francas como territorio colombiano. Y en ese sentido ya tuvimos un par de fiscalizaciones y donde tal vez ha habido en los últimos meses más fiscalizaciones, que es el caso de medicamentos y es el caso de equipos petroleros, en origen, se ha dado sobre el tema de cómo diligencio el certificado de origen de cara a cumplir con el requisito o bien de salto de partida o bien de valor de contenido regional. Pero lo que llama, y esto es importante, es la carga de la prueba que tiene. Y en ese sentido, si ese plan vallejista va a utilizar en su exportación un certificado de origen para el resto del mundo de alguno de los, de alguno de los tratados, lo que tiene que pedirle es al usuario industrial como tal que le certifique el origen y ahí ese salto de partida, pues o sea, finalmente queda reflejado y esa materia prima que le está comprando le sirve para calificar completamente sin ningún tipo de excepción ni ningún tipo de limitación en ninguno de los acuerdos de libre comercio que tiene Colombia en materia de origen. Y en ese sentido, pues no es ni siquiera una acumulación, simplemente va a hacer la compra a un proveedor y por el hecho de que aún se tenga una importación temporal para perfeccionamiento activo, no deja de ser que esa mercancía comprada, esa materia prima con componentes nacionales, le sirve para acreditar origen, sea valor de contenido regional o incluso sea salto de partida o subpartida. Y esto es muy importante porque, pues, o sea, finalmente parte de aprovechar esos acuerdos internacionales es que las zonas francas son un motor para calificar origen y son un beneficio con independencia de que pueda coexistir los beneficios que tienen a nivel de no pago de aranceles y no pago de IVA como tal en materia de el cálculo para efectos de o bien calificar por valor de contenido regional o bien estar dentro de salto de partida o de subpartida. Otro concepto que es interesante y pues o sea finalmente también de la jurisprudencia es el caso Gloria y es donde pues o sea finalmente después de mucho tiempo el Consejo de Estado indicó que tiene para todos los efectos de poder considerarse una venta de una materia prima o de una mercancía del territorio aduanero nacional a una zona franca, tiene que estar registrado como exportador en el RUT. Esta es sentencia del 11 de mayo del 2023. Hay un tema y es, pues, o sea, finalmente que no toda venta a zona franca es una exportación, porque pues tenemos dentro del estatuto tributario el tema precisamente de las ventas exentas. La recomendación sería registrarse porque pues al final, pues, o sea, este caso generó pues esa discusión nuevamente tiene el rezago, porque pues no es un caso reciente, la jurisprudencia del Consejo de Estado habla en este caso pues de una situación de hace más de 5 años, pero pues o sea, finalmente la recomendación que uno debería de hacerle con independencia, y vuelvo y sigo en el tema de origen, que yo pueda comprar toda clase de materias primas desde el territorio aduanero nacional para efectos de que se consideren una exportación a zona franca y con eso poder fabricar un bien y después exportarlo, pues o sea, en este caso, pues el exportador que está en el territorio aduanero nacional o el vendedor, pues o sea, debería y tiene, perdón, tiene que estar registrado en el RUT con su calidad de exportador. Digo debería porque pues en una venta exenta pues tendría uno que dar la discusión, pero ¿para qué arriesgarse? Y entonces casi que la recomendación debería de ser como una buena práctica, si yo vendo una zona franca, pues que tenga en el RUT mi calidad de exportador. Nuevamente, eso no genera ningún tipo de carga, a veces algunas empresas así lo preguntan, y pues es simplemente incluir, cuando yo indico esa calidad de importador, incluir esa calidad de exportador, y pues para todos los efectos generar ese beneficio. Otro tema que sí es del 2022, pero lo traigo acá, junto con el concepto de servicio exportado, es que afortunadamente, y en esto pues, o sea, el tema de la extraterritorialidad, pues ya ha venido haciendo carrera y casi que los conceptos de la DIAN de este 2022 y la jurisprudencia del Consejo de Estado también ha indicado y así lo ha señalado, que para todos los efectos
el tema de la extraterritorialidad es esencial en una zona franca. Eso viene de la ley 1004. Y acá aclara algo que es muy importante, y es que la venta de un bien corporal mueble por parte de un usuario de zona franca a un tercero ubicado en el territorio aduanero nacional no es una operación grabada con IVA. Es decir, hasta que y esto es importante porque dentro de la jurisprudencia tuvimos también esa discusión de cuándo entra al circuito económico, y es solamente a partir de que se importa. Y este concepto, que si bien es a finales del 2022, lo traigo porque pues, o sea, me sirve para precisar el tema antes de cuándo es una exportación y por qué tiene que estar registrado en el RUT, pues también nos permite generar esa posibilidad de que haya ventas de incluso en este caso el concepto pues era un tercero ubicado en el territorio aduanero nacional, pero podría ser un tercero ubicado por fuera del territorio nacional, un extranjero, y en ese sentido, pues la venta de un bien corporal mueble por parte de un usuario de zona franca, también a un tercero extranjero, no es una operación grabada con IVA, y podría no serlo incluso si no se importa. En el concepto, pues básicamente se señalaba que no se tenía certeza cuándo se iba a importar al territorio aduanero nacional por parte de ese tercero. El tercero acá era con presencia del territorio aduanero nacional, pero incluso si fuera una venta a un no nacional, a un extranjero, pues tampoco genera IVA, y pues tal vez a partir de eso lo interesante, porque pues en algún momento ustedes van a preguntar, ¿y qué pasa con el tema del impuesto a la renta? ¿O qué puede hacer ese extranjero para después vender? Pues viene el tema, y en esto es un tema que vale la pena resaltarlo dentro del tema de competitividad, así como todos los tratados de libre comercio que tiene Colombia han incluido las zonas francas, todos los convenios de doble imposición en el concepto de beneficio empresarial, y Colombia tiene cada vez una red más potente de convenios de doble imposición, indican que si ese extranjero está en una jurisdicción donde se le aplica el convenio de doble imposición, pues esa venta pues no genera renta de fuente colombiana. Entonces, pues, o sea, finalmente es un tema en el que paralelo a lo que pues tienen los convenios de los centros de distribución logística internacional, terminan teniendo los mismos efectos, y es muy potente para, pues, o sea, el tema de manejar inventarios desde zona franca. Hay que señalar en este concepto, y por eso lo traigo a colación, que sí indica la DIAN, y esto no ha cambiado, que entonces ese tercero cuando compre, perdón, sea nacional o sea un extranjero, a ese usuario industrial, ese bien corporal mueble, pues básicamente lo que va a tener que es enviar, y esto es importante, ese bien a otro usuario comercial que haga la labor de almacenamiento, porque pues esa actividad sí ya será almacenamiento. Entonces, pues, o sea, finalmente tal vez llamo la atención, eso es lo único que también pues es particular, y pues, o sea, dentro de ese concepto, pero pues, o sea, abre y aclara lo que es esa serie de actividades que son muy potentes para las zonas francas, que es el tema de la logística y la distribución, y la posibilidad nuevamente que sea no solamente un nacional, eso así como lo dice el concepto, pero creo que la línea permitiría indicar que también puede ser un extranjero como tal. Y el tercer tema en esta línea como de ventas y de relaciones, pues, o sea, finalmente para permitir y potencializar, pues, o sea, las zonas francas como enclaves de exportación, es uno que sí, lamentablemente, pero aquí traigo la jurisprudencia, continúa vigente, salvo mejor indicación, no ha sido demandado, y es básicamente el concepto 906715 del 2021, que dice que un servicio exportado básicamente de logística, que incluya logística, pues esa logística, pues en la práctica desde zona franca tiene que estar grabada con IVA si es prestada a una empresa maquilante o a una empresa que solicita la maquila, perdón, del extranjero. Y aquí, pues, o sea, lo que llama la atención es que seguimos confundiendo entre servicio exportado con el producto exportado. ¿Por qué lo señalo? Porque ese concepto 906715, pues, o sea, básicamente también hay que verlo en su contexto, pero ha generado que varios usuarios
industriales de servicios empiecen por esas labores a facturarle IVA a las empresas extranjeras. Y es algo que yo llamo a que revisemos, porque pues el concepto también incluso después decía el bien sobre el cual se prestó el servicio va a ser nacionalizado, posteriormente ingresando al territorio aduanero nacional. Acá pues, o sea, finalmente en esa misma línea de lo que traigo, en el sentido de que tiene que estar registrado como exportador el que le vende, y que sí, pues, o sea, el bien no entra en el circuito económico del IVA, pues todavía no causa el IVA, tiene que ser hasta la importación, pues finalmente en materia de servicios, pues en la práctica debería distinguirse que entre una cosa es el servicio exportado y otro es el producto exportado. Y el servicio exportado sí puede ser objeto no solamente de exportación, si cumple todos los requisitos de exportación de servicios, sino que además no hay que confundir que por el hecho de que se exporte después el bien, no pueda tratarse de una exportación de servicios con derecho a devolución de IVA, sea que sea un usuario de zona franca o sea que sea una empresa que está en el territorio aduanero nacional. Y esto es importante porque, y nuevamente trayendo la jurisprudencia, yo les comentaba al principio que a veces la jurisprudencia sí es muy útil. ¿Por qué? Porque pues en sentencia del Consejo de Estado del 25 de septiembre de 2019, pues finalmente, y de hecho hay un buen artículo en el Observatorio de Jurisprudencia sobre maquila de servicios en ese tema, pues el Consejo de Estado entró a reconocer que pues con independencia de que el producto se exporte, si el servicio sea contratado por un extranjero, es sobre el bien y es prestado por una empresa, pues de todas formas puede ser una exportación de servicios y no toda exportación de servicios que esté relacionada con un producto que al final es exportado, pues tiene que ser manejada a través de la exportación de un bien para todos los efectos. Y eso sí permite, y nuevamente refuerza la tesis, y es muy importante, nuevamente llamo la atención, que sí puede haber exportaciones de servicios con derecho a devolución en bienes que posteriormente son exportados, y en ese tema de utilizar exclusivamente, porque la norma a nivel de IVA lo que dice es para efectos de poder tener derecho a que se considere una exportación con derecho a devolución, que el servicio tiene que ser usado exclusivamente en el exterior, pues básicamente el servicio de maquila con un bien que se exporta, pues es exclusivamente si el bien va a ser enteramente comercializado en el exterior. Entonces, pues hago esta llamada porque así como tenemos los anteriores conceptos muy positivos, claro, toca verlos en su concepto, en su alcance, pues este concepto 90-67-15, lo que se ha generado también es fiscalizaciones por ahora contra empresas que están por fuera de zona franca, indicándoles que por el hecho de usar zona franca, pues básicamente ya eso no es una exportación, o por el hecho de que se considere que no es exclusivamente que se utiliza el servicio por ser prestado sobre un bien que posteriormente va a ser exportado. Nuevamente, esto tiene la inmensa ventaja que hay una sentencia del Consejo de Estado del 25 de septiembre de 2019 por un caso. La norma, pues, o sea, en materia de servicios tuvo algunos ligeros actualizaciones, pero sigue siendo la misma, en que pues le dio la razón al contribuyente frente a la fiscalización que inició la DIAN, y consideró que con independencia de que se exporte un bien, puede haber un servicio exportado sobre ese bien. Hay una pregunta. Si quieren, lo que podemos hacer, hay una pregunta. Entonces, No sé si las quieras responder de una vez o al final, tú dirás, pues porque de pronto son las preguntas sobre lo que, los si quieres, conceptos, ¿no? hagámoslas de una vez para efectos de que fluya, pero entonces le dámoslas a todo el mundo. Si te parece, Angélica, que dice, cuando un usuario de zona franca Listo. presta un servicio en la cadena de exportación de un bien fruta, de cuál es exportado por la empresa en TAN, o si no se le cobra IVA sobre este servicio. Y yo le respondo a Rey que básicamente se lea con gusto la sentencia del Consejo de Estado del 25 de septiembre de 2019, que básicamente era una empresa extranjera que contrató los servicios de calidad a una empresa colombiana para que revisara la fruta que se iba al exterior exportada. Y eso, básicamente, la discusión termina siendo si esa empresa que le presta los servicios de verificación, de calidad, de empaque a esa fruta,
eso era una exportación de servicios con derecho a devolución o no. Y el Consejo de Estado termina concluyendo en esa sentencia que sí es una exportación de servicios, que por el hecho de que se exporte la fruta y que se venda en el exterior, indica que es exclusivamente y que cumple, así sea vinculado o no sea vinculado, con los requisitos para que pues ese exportador de servicios solicite la devolución del IVA y que de ninguna forma se aplique la sanción de inexactitud, que usualmente es la que termina generando las devoluciones, o por devoluciones improcedentes o por inexactitud, esas discusiones en materia de servicios. Entonces, creo que justamente, y creo que bueno que la hicimos, si se lee la sentencia del Consejo de Estado del 25 de septiembre de 2019 y la cita, creo que puede ser un buen precedente para cualquier duda. Nuevamente, por otro lado, tenemos este concepto 906715-2021 que yo creo que debería de ser clarificado, porque pues nuevamente en ese sentido no hay que olvidar, y nuevamente cito, porque pues o sea, tal vez para tener un poco coherencia con lo que veíamos del primer concepto del manual de operaciones, una cosa es ser un usuario operador de una zona franca de bienes y otra cosa es ser un usuario operador de una zona franca de servicios. Y son dos operaciones distintas, donde pues parte también de resaltar ese tema de formularios de movimiento de mercancías y ese concepto sobre el manual de operaciones es la necesidad de reflejar y potenciar que, pues, o sea, finalmente un usuario industrial de zona franca puede acceder a que se considere su servicio como una exportación de servicios con derecho a devolución. Y ese es un tema, y esa es una discusión, pues, o sea, finalmente que tendremos que seguir monitoreando, pero pues, o sea, además de eso, que, pues, o sea, finalmente la venta de un usuario de una empresa que está por fuera de zona franca a un usuario se considera una exportación, tal como y por eso lo traigo acá. La sentencia del 11 de mayo lo que me dice es, y con toda la lógica, que tiene que estar registrado ese exportador en el RUT, pero pues, o sea, finalmente confirma el principio de extraterritorialidad. Siguiendo, pues, en los conceptos que hay, para seguir como en el tiempo, y si no hay otra pregunta en este tema, el otro tema que se dio recientemente en junio 13 de el 2023 es sobre el tema de residuos y desperdicios con valor comercial. Y esto lo traigo porque pues finalmente el hecho de que tengan valor comercial no significa que vayan a ser vendidos, pero el hecho que tengan valor comercial, y esto es importante, lo que me dice y la DIAN indicó, es cuando los desperdicios tienen valor comercial, tiene que tener una declaración de importación junto con el pago de tributos aduaneros a que haya lugar, lo cual implica que dichos desperdicios se deben clasificar arancelariamente de acuerdo con sus características y descripciones. Esto además en lo relativo al formulario de movimiento de mercancías. Esto es importante. ¿Por qué? Porque pues en la práctica, en su momento, y hace unos años hubo varias fiscalizaciones sobre el tema de reciclaje, y pues ahora, pues, o sea, afortunadamente se cerraron en el sentido en el que, pues, o sea, era claro que, pues, la factura de venta era lo que, pues, o sea, permitía la salida de la mercancía. Con este concepto es claro, pues, o sea, finalmente que en caso de que las mercancías sean deterioradas, se debe también presentar declaración de importación con el pago de los respectivos tributos aduaneros cuando éstas ingresen al territorio aduanero nacional. Y así debe estar, no solamente en el manual de operaciones, sino, pues, o sea, finalmente en el control que se haga de toda empresa de inventarios. ¿Y por qué? Lo que hemos encontrado es, primero, hay gente que dice, bueno, y si no se vende, si yo todo lo contrario, lo que estoy es pagando porque se me lleven mis desperdicios, eso no quiere decir que no tengan valor comercial. Y eso es importante porque, pues, o sea, nuevamente, el caso se dio en ese contexto, pues así no haya valor de transacción, pues de todas formas hay un valor en aduanas y, pues, o sea, en ese caso, pues, o sea, tendrá que pagarse los tributos aduaneros a que haya lugar.
esa debería ser una buena práctica y no es como si a mí me van a recoger o me van a reciclar o si yo lo estoy vendiendo como tal, porque pues, o sea, es mejor, pues, para todos los efectos, y yo creo que es más claro, eh, asumir que este concepto lo que me está diciendo es que todo residuo y desperdicio que tenga un valor comercial, sea o no vendido, pues va a tener que presentar una declaración de importación y va a tener que tener y pagar los tributos aduaneros. Y ahí viene el tema de que además ese concepto dice que en caso de chatarra debe confirmarse si sus características concuerdan o no con la descripción de la partida arancelaria 7204, desperdicios y desechos, chatarra de fundición, hierro, lingotes de chatarra, de hierro o acero. Y un tema que aquí, pues aprovechando en eso, pues también hay que señalar, pues, y el decreto sigue vigente, pues uno entendería que lo que se produce en zona franca no está sujeto a los contingentes en materia de chatarra. Eso no lo dice el concepto, pero pues, o sea, nuevamente, siguiendo con y aprovechando que, pues, o sea, en la práctica, me llamó la atención porque quien preguntó, pues, o sea, no preguntó específicamente para este tema, pero la DIAN buscó y aclaró que en el caso de nacionalización de chatarra debe confirmarse que sus características concuerden con la descripción arancelaria de la partida 7204. Es claro que entonces, pues también dentro del desarrollo de esa extraterritorialidad, lo que está y lo que se produce en chatarra no va a estar sujeto, si está en zona franca, antes de que se nacionalice, a ninguno de los contingentes. Y entonces, sobre eso también hay otra pregunta, y ya procedemos a Eso leerlo. te iba a decir. Si quieres, la miramos porque creo que tiene que ver con lo que tú estabas diciendo y es, de todas formas, la consideración del valor comercial o no está en facultad del usuario industrial en ese orden de ideas, eso debería ser punto de partida, ¿o no? Total, pero lo que pasa es que una cosa es, para que yo haya, cuando yo tengo que pagar tributos aduaneros, ¿cuál va a ser la base gravable? Y la base gravable, pues va a estar sujeta a las normas de valoración aduanera. Entonces, si el usuario industrial, pues, o sea, finalmente no emite factura, eh, eso no quiere decir que no tenga un valor comercial, porque pues, o sea, finalmente en la práctica y lo que pasó hace algún tiempo, y en esto pues, o sea, era, y vuelvo y pongo el ejemplo, que yo no estoy vendiendo la chatarra, sino estoy pagando porque se me lleven la chatarra. Entonces, pues, o sea, finalmente en la práctica, pues la discusión venía a darse que entonces, en ese caso, pues, o sea, finalmente no había valor comercial, porque pues no había una factura de parte del usuario industrial. ¿Qué, qué se generó? Y se vino a dar la discusión. Pues de todas formas, eso sí tiene un valor comercial. Otra cosa es que no tenga factura por parte del usuario industrial, pero esa chatarra sí tiene un valor. Esa es, pues, o sea, finalmente, y no entra, y nuevamente, también para ser transparente, lo que dice ahí es cuando los desperdicios tienen valor comercial, no cuando los desperdicios son vendidos por el usuario industrial. Y lo que sí establece es cuando hay valor comercial, es imprescindible la presentación de la declaración de importación junto con el pago de tributos aduaneros. Hay otra pregunta. Yo, Juan David, Juan Carlos Botero de Zona Franca Pacífico, ¿cómo estás? Muy bien, Juan Carlos, ¿cómo vas? Bien, gracias. Mira, en ese caso en que tiene valor comercial esa chatarra o ese desperdicio, ¿cuál debe ser el procedimiento para conseguir o validar el valor de esa chatarra? Eh, Tiene que ser el valor que tiene, no sé, como residuo en libros del usuario industrial, o hay que conseguir dos o tres cotizaciones de qué vale ese tipo de chatarra. Es decir, cómo se valida el valor comercial de esa chatarra para efectos de nacionalizarla y cumplir con estos requisitos. Perfecto, Juan Carlos, y es bajo el caso de que, porque lo ideal, si hay una factura, pues es claro que entonces, pues, o sea, estamos en ese escenario de que, pues, o sea, será el valor que le dé, y esto es importante, el usuario industrial. Pero el tema es si no hay una venta
Y si no hay una venta, pues entonces ahí lo que uno termina remitiéndose es a las normas de valoración aduanera, y en ese sentido, pues podrá ser, pues precisamente por o bien depreciando, pero pues va a ser muy difícil porque el bien es distinto, entonces por ahí eso no sería aplicable, sino podría ser el valor de lo que esté en el mercado de mercancía idéntica o similar a nivel de chatarra. Entonces, pues, o sea, hay alternativas para establecer el valor en aduanas, porque pues, o sea, finalmente aquí lo que no, y esto es importante, no es que toda chatarra tenga que salir para la venta, porque pues, o sea, toda la chatarra que sale para la venta, ese es el valor comercial y ahí se respeta el valor de transacción. Ahí lo que sí es cuando no hay una venta, pues, o sea, tendrá uno que recurrir a las normas de valoración aduanera. Y al estar podrá incluso indicar que es o mercancía idéntica, pues, o sea, finalmente chatarra, chatarra, y entonces, pues, valorar el kilo, o mercancía similar, pues, o sea, si es algún tipo u otra clase de desperdicios, porque no todo lo que sale de zona franca es chatarra, pueden ser desperdicios con algún tipo de valor. Recientemente hay un tema de un negocio muy interesante en temas de grasas. Y pues, o sea, finalmente seguirán para efectos de los tributos aduaneros, si tiene valor comercial, las normas de valoración aduanera. Perfecto, gracias. Hay otra pregunta. Sí, hay otro comentario y dice lo siguiente, en ese orden de ideas, prácticamente todo desperdicio termina teniendo valor comercial, pues termina siendo casi inviable la facultad del industrial poder retirado sin valor comercial, pues yo diría que no necesariamente, pero te dejo, Juan David, a ti que respondas. Pues no, es que los pueden retirar, o sea, al final lo que pasa es que creo que nuevamente, cuando hablamos, o sea, del tema, y nuevamente puede ser sujeto a una reconsideración, pero aquí la pregunta no fue todo desperdicio chatarra para que tenga valor comercial tiene que tener una factura del usuario industrial. No, o sea, porque pues, o sea, finalmente en la práctica esa no fue la pregunta. Yo creo que pues, y lo que se está diciendo es simplemente es si es una chatarra, y ahí tal vez un tema, si la chatarra viene de un bien que ya fue nacionalizado, pues, o sea, básicamente uno podría tener argumentos para no, porque aquí el tema es, no es que no pueda salir, sino es si tiene que pagar declaración de tributos aduaneros y tiene que presentar declaración de importación. Y en ese sentido, pues no está en el territorio aduanero nacional, y pues, o sea, finalmente, en la práctica, si ese desperdicio va a ingresar al territorio aduanero nacional, pues lo que se está diciendo es que tiene que pagar tributos aduaneros, no tiene que pagar tributos aduaneros por cómo ingresó ese bien como tal, que eso también es una buena noticia y es una posibilidad. No tiene que pagar tributos aduaneros por un valor de referencia. Tengo que establecer cuál es el valor para efectos y cuál va a ser la base gravable para todos los efectos de esa nacionalización, sea que la vaya a vender, sea que no la vaya a vender, pero tenga valor comercial. Y hay otra Listo, pregunta. Patricia, sí. O en adelante les pongo que pongamos las preguntas en el chat, pero ya aquí Patricia que está levantando la mano, adelante. Hola, buenos días a todos. Una pregunta. En el caso, por ejemplo, de que nosotros compramos materias primas que vienen dentro de ciertos tinocos, vasijas plásticas, guacales, y si yo vendo, por ejemplo, esos tinocos, esos guacales, ¿también se supone que debo hacer un pago de tributos por eso? Y esos guacales ingresaron a zona franca sin haber estado nacionalizados, vienen del exterior, esos guacales, pues básicamente sí debería de pagar tributos aduaneros. Eso en su momento, Patricia, Es fue... que perdón que te interrumpa, es que Tranquila. en realidad lo que entra es que, por ejemplo, yo compro un aceite líquido, pero ese aceite líquido viene en un tinoco plástico, ¿sí? Sí, En un barril plástico. Entonces, ese barril plástico, pues yo consumo mi aceite, ese barril plástico queda. Sobre ese barril plástico, si yo lo vendo, ¿o debo hacer pago de tributos también? sí, sí.
Patricia, si lo venden y sale de zona franca al territorio aduanero nacional, sí. O sea, porque sería un desperdicio que va a tener o sea, que va a tener valor comercial además ahora sí, y ustedes van a tener una factura, y en esa factura, pues, o sea, finalmente es lo que le establezcan. Siguiendo un poco la pregunta de Juan Carlos, si dicen que vale un peso, pues vale un peso, y sobre ese peso es que va a pagar tributos aduaneros. Pero lo que dice además... Bueno, y si Sí, no lo vendo entonces, sino que lo boto a la basura y alguien viene y se lo lleva y afuera tiene un valor comercial. pues Patricia, tienen el riesgo de lo que fue hace algunos años una fiscalización precisamente en ese sentido, en el sentido en el que decía y el argumento fue que no había venta. En su momento ese caso Pero es el logró... embalaje del producto, o sea, yo pagué por mi producto, yo pago por el aceite, pero si ese es el embalaje de lo que yo estoy comprando, Claro, pero para efectos de la foto, y yo sé, pero no tiene sentido. pues Patricia, lo que pasa es que pues, o sea, ya no está saliendo el producto, de zona franca está saliendo el empaque. Eso por un Correcto. lado, y yo agregaría lo que está diciendo Juan David, Patricia, que en esos casos es mejor car por exceso, ¿cierto? Y ser como ultra cuidadosos, No, pues porque, lo que pasa es que ese porque exceso tiene además, costo para una compañía, no, cosa pero que hay que fíjate, vigilar precisamente en una compañía, un claro, costo, o pero sea, también el imagínate. manejo de los riesgos, y ya para que podamos atender aquí otras inquietudes, no se te olvide que en el régimen sancionatorio, en el nuevo régimen sancionatorio, se aumentó la sanción cuando haya sustracción, extravío, ¿sabes? Cualquier cosa Lo que que pasa en es que ese eso lo sentido deja con la uno, lo mercancía. deja a uno poco competitivo frente a una empresa que entonces funciona fuera de zona franca. Porque si yo tengo una empresa que fuera de zona franca hace las mismas gomitas que yo hago, ellos no tienen que aumentarle el costo de botar la basura. Ellos también van a tener que hacer una disposición de basuras en todo caso y van a estar haciendo una nacionalización de mercancía. O sea, al final del día, ¿sabes? Cuando uno ya Ujú. va como al detalle, como que lo pone en una perspectiva un poquito distinta. Pero bueno, sigamos aquí entonces. Hay dos preguntas. Este tema ha generado muchas inquietudes, Juan David. Pero si les parece entonces, abordemos estas dos porque creo que todavía nos quedan varios temas pendientes. Dice J. Fajardo, si le pago a un tercero para que disponga el residuo, debo presentar la declaración de importación. Y también dice, en cuanto a documentos soporte, ¿se utilizan los de ingreso o al cambiar la naturaleza de la mercancía se utilizaría solo el formulario de salida? Los de ingreso no, porque pues, o sea, finalmente yo creo que es solamente el formulario de salida porque no tiene una correlación. Sí toca, pues aquí lo que está diciendo el concepto es que sí es necesario presentar una declaración de importación. Ahí el tema es quién va a presentarla, no necesariamente tiene que presentar la declaración de importación, pues finalmente el usuario industrial va a tener que salir con un formulario de movimiento, sí, porque además frente a lo que señalaba Angélica, lo que pasó hace algún tiempo, en un caso el año pasado, es que básicamente una zona franca se liquidó y en la práctica pues no había ese control de inventarios que era lo que había salido y porque salió como chatarra. Entonces pues o sea finalmente al usuario operador sí se le tiene que informar que sale como chatarra porque pues o sea tiene que de todas formas eso que sale como chatarra porque además pues o sea tuvo que haber tenido un acta de destrucción muy posiblemente pues o sea tiene que haberse dado también de cómo ingresó, de dar de baja ese inventario. Pero sí, o sea, básicamente ahí el tema es que toca presentar una declaración de importación y como documento soporte, pues deberá ser el formulario de movimiento de mercancía y si tiene, pues, o sea, también el acta de destrucción ante la DIAN para todos los efectos como establece la norma. Mira, aquí nos están diciendo, en caso que no sea desperdicio, sino unos equipos de cómputo y salen para destrucción, ¿también debo realizar un pago? Si tiene valor comercial, sí, o sea, nuevamente, ahí el tema es, El criterio es el mismo. no es que yo deba realizar un pago, ahí está, miren, hoy en día, y nuevamente, la ANDI ahí ha venido impulsando el tema de Coparques que tiene un potencial inmenso, y es que básicamente
parte de pensar, uno durante muchos años pensaba que los residuos y los desperdicios no servían para nada y tienen todo el valor, entonces parte de darle esa realidad, pues o sea, finalmente a la cadena comercial. Entonces, es poco lo que en residuos y desperdicios no se puede aprovechar. Primero. Segundo, pues o sea, el tema es, no necesariamente yo tengo que sacar, o sea, y nuevamente, si yo no lo saco a territorio aduanero nacional, si se lo envío a otro usuario de zona franca, pues no tengo que hacer absolutamente nada. Yo también, como lo decía, no les aplica el contingente de chatarra que aplica hoy en día. Entonces lo puedo sacar al exterior. Ahí el tema es tal vez, y la invitación con este concepto, porque siempre ha estado rondando, y nuevamente hubo programas de fiscalización como tal, pues ahí, primero no es que tenga que ser el usuario industrial el que presente la declaración de importación, pues si alguien se lo compra y es el que lo va a utilizar, pues o sea, finalmente es el que va a tener que pagar tributos aduaneros, pero lo que yo resalto de positivo de este concepto es que, pues, o sea, finalmente, primero, no es sobre el valor de la mercancía inicial. O sea, en el caso de sus equipos de cómputo, no es, y ahí siguiendo un poco lo que preguntaba Juan Carlos, no es por lo que costó esos equipos de cómputo como nuevo, puede ser un valor, y si hay una factura de venta residual, y no se quiera, ni siquiera tendría que aplicar el tema de depreciación, ni mucho menos, o sea, porque pues para todos los efectos lo que está saliendo es chatarra. Pues no, chatarra no, sino desperdicios. Entonces, pues hay una serie de alternativas y es partir también de la base que, pues, o sea, la basura hoy en día es un muy buen negocio. No sé, Angélica, si hay más dudas. Hay más dudas, pero ¿tú qué dices? Que tú tienes ahí medidos como los otros temas, pues, y si tienes disponibilidad, podemos ir un ratico más. Si quieren, démosle 5 minutos a este tema. Y yo sé que sobre este tema, o sea, primero resaltar que Siempre hay este dudas. concepto Sí. Sí, de junio un 13 del comentario. 2023. Sí, Juan David y Angélica, todos, en la práctica todo tiene valor comercial, todo. El cartón, los guacales, las estivas, en fin, es muy difícil cuando tú dices que retirar desperdicio sin valor comercial, pues es muy difícil demostrar que cualquier producto, desperdicio o residuo no tenga valor comercial, porque todo así sea un peso, como tú decías, Juan David, todo tiene valor comercial. El tema es ahí cotizarlo, validar el valor y cumplir pues con los requisitos cuando uno se lo venda o lo retire de zona franca hacia el TAN, que ese peso o esos 2 pesos sí sean el valor comercial razonable, ¿no? Para que después la DIAN no le diga a uno, no, pues ese cartón realmente no valía 1 peso, eso valía 10 pesos. Por eso ahí el usuario me imagino que tendrá que demostrar mediante cotizaciones o valor contable depreciado el valor comercial razonable de mercado que pueda tener ese desperdicio, ese residuo o ese plástico o ese cartón. correcto. O sea, en la práctica, en todos los casos hay que pagar alguna cosa, pues, por nacionalizarlo. Ese desperdicio, ¿no es cierto? Muchas gracias, Juan Carlos, por tu comentario. Bueno, entonces aquí tenemos una inquietud adicional, Juan David. Dice, en el caso, espérense que creo que me estaba saltando. Para vender un equipo como chatarra debe estar siempre precedida de una destrucción. Y la siguiente inquietud, si quieres, las atendemos las dos, dice, en el caso de los residuos que Play debe hacerse a disposición final, como llantas, baterías, luminarias, y envía a un gestor autorizado, ¿se debe nacionalizar? Juan David, ¿estás Estoy ahí? pensando, aquí Ahí estoy, pues estás. o sea, la pregunta de María, pues o sea, finalmente, porque es que, nuevamente, y siguiendo lo que indica Juan Carlos, o sea, lo que pasa es que esa disposición final, a ustedes les cobran, María, por generar esa disposición final. Eh,
Ahí viene otra pregunta de Maritza. Pero entonces, o sea, el tema y ese concepto lo que indicó fue, si hay valor comercial, sí debería de ser nacionalizado. ¿Qué ocurre? Nuevamente, el tema es, pues, o sea, finalmente en la práctica, en ese caso que por ley tiene que llevarse esas llantas para el tema de postconsumo, pues, o sea, finalmente, este concepto sí representa un riesgo. O sea, y representa un riesgo porque, pues, o sea, no entra a decir venta, entra a hablar de valor comercial. Ok, Pero, sí, dime, ¿ibas a decir sí, algo más? sí, yo creo que, pues, o sea, claro, ahí la pregunta es poder demostrar que por ley, pues, o sea, finalmente yo no tengo que nacionalizarlo. Dentro de la esencia, lo que pasa es que, pues, o sea, finalmente, así como la extraterritorialidad en los anteriores conceptos nos funciona, pues, de todas formas es que esas mercancías, hoy llantas, hoy baterías, pues, finalmente no han sido nacionalizadas. Ujú. Sí, Es- listo. Si te parece, entonces, más tarde podemos poner tu contacto en el chat para que las personas que tengan más inquietudes, aquí abusando de tu generosidad, puedas responder, que podamos ver los otros temas, ¿te parece? Sí, porque yo creo que, nuevamente, tal vez, Angélica, el tema de residuos y desperdicios tal vez no se ha resuelto, primero, sigue haciendo un problema y hace unos años el problema lo fue para los usuarios de Plan Vallejo, hace unos años también hubo problemas de fiscalizaciones a nivel de varios usuarios de zona franca, donde en ese momento la norma era diferente, pero es que, pues, o sea, finalmente aquí es claro que, pues, o sea, el tema en ese momento se estaba cobrando otra cosa y por eso los casos se cerraron. Acá, pues, este concepto sí es muy claro, pero yo creo que sí, con gusto. Y yo creo que puede seguir revisándose y tiene el número de concepto para que lo tenga. Entonces, sigamos con los siguientes temas. Listo. Y en los siguientes temas, y ya para estar dentro del tiempo de preguntas, hubo básicamente 4 temas que son de relevancia, incluyendo jurisprudencia, y es el manejo también de la extraterritorialidad, ahí sí para mejorar sobre el tema y la exclusividad, sobre el tema del manejo del impuesto a la renta. Y el primero, pues, o sea, básicamente es eh, eh, que hay que considerar que, pues, o sea, el reconocimiento de la obtención de los mencionados ingresos, cuando hablamos, es lo que pasó en la reforma tributaria y se preguntó si para todos los efectos, si yo tenía ingresos por fuera de mi actividad y de mi objeto, pues, o sea, ahí lo que está haciendo es, la DIAN reconociendo, como ocurre para otros temas, que de todas formas va a tener que pagar impuesto de la renta. ¿A qué me refiero? Si yo tengo actividades que están contrarias a mi objeto social, si estoy teniendo otras actividades por fuera de zona franca, pues lo que dice la DIAN respondiendo es que lo que indicó y racionalizó la norma en ese artículo 240 raya 1, en ese parágrafo, es que de todas formas va a tener que pagar a la tarifa general, a la tarifa del 35% o la que sea aplicable. Pero también ese mismo concepto lo que dice es que eso, una cosa es la renta y otra cosa es que tenga que después entrar a revisar si es sujeto de sanción por estar infringiendo el artículo 6 del 2147 en materia de exclusividad. Eso es nuevamente siguiendo un poco la extraterritorialidad y la exclusividad, pero es también ser coherentes. O sea, y nuevamente yo resalto que todos estos conceptos han sido muy coherentes en seguir dándole certeza y seguridad jurídica al régimen de zona franca en el sentido en el que, pues, garantiza y defiende esa extraterritorialidad y esa exclusividad que es tan importante. Y en ese sentido también a nivel de impuesto a la renta, y es un concepto del 2023, habla qué debe hacerse en materia de retenciones en la fuente, ahora que estamos con una tarifa general del 35% y específicamente, potencialmente,
después del 2024, lo que dice es, no se hace extensivo el tema de extraterritorialidad al impuesto sobre la renta y usted tiene que practicar las retenciones en la fuente. Y posteriormente también salió, justamente el 19 de julio de 2023, una sentencia en la que dijo, también no solamente las retenciones en la fuente, sino las autorretenciones. Claro, ahí lamentablemente ese usuario industrial fue sancionado, pero aquí lo que nos da es claridad que en la práctica, pues, para efectos de la extraterritorialidad, no le aplica el tema de impuesto a la renta, va a aplicar una tarifa preferencial si yo logro exportar o dependiendo del resultado que sea, pero pues, o sea, en el resto, si no hay norma especial, pues tiene que aplicar las retenciones del caso, las autorretenciones, tendrá que ser muy cuidadoso con qué es lo que puede hacer. Eso no quiere decir que si está haciendo algo que está por fuera de zona franca, todo va a tener que pagar impuesto de la renta y va a tener que ser muy cuidadoso. Y tal vez este concepto, este primer concepto que yo señalaba, el concepto 590, lo que nos da es este espacio durante este año de revisar qué es lo que estamos haciendo. Hablemoslo con el usuario operador, revisemos, o sea, qué es lo que estamos llevando a nuestros estados financieros y veamos si es el momento de sanear y aprovechando ese tema, pues, o sea, finalmente ir migrando, sea lo que sea que pase, qué actividades estoy generando en zona franca y qué actividades no debería estar reportando en zona franca y debería entonces sacarlas a otra compañía. Y ahí viene y señalo, pues, otro concepto que también es importante, porque pues es el que indica que, y perfectamente lo hace, ya, nuevamente muchos de esos conceptos validan lo que ya era, pues, o sea, sentido, pero que es posible una reorganización, una fusión con una sociedad ubicada en el territorio aduanero nacional que absorbe a una sociedad ubicada en zona franca. Y ahí tal vez lo único que preguntó, pues o sea, eso no lo enmarca, y la DIAN recordó que pues el impuesto de renta es un impuesto de periodo. Entonces, pues si yo voy a hacer esa operación el 30 de diciembre, pues voy a estar sujeto a la tarifa por todos sus ingresos y voy a llevar todos sus ingresos que estaban a una tarifa del 20% a la tarifa general del 35%, que más bien debía haberme esperado 2 días y hacerlo el 1 de enero para pagar sobre lo que no eran ingresos de todo el año anterior. Pero en la práctica lo que me está diciendo, y por eso cito este cuadro y esta presentación les queda a ustedes, pues es básicamente si yo en este momento estoy con alguna actividad que considero que no está dentro de mi objeto, pues lo que estoy es a tiempo de hacer una reorganización y de llevar esos ingresos, no tanto porque igual los voy a tener que declarar al 35% del otro año, pero de llevar esos ingresos para evitarme el tema de una fiscalización por exclusividad. Claro, y si lo voy a hacer, lo puedo hacer, pues o sea, finalmente cuando en la práctica haya claridad, bien lo decía Angélica, sobre este tema de plan de internacionalización y plan anual de ventas para evitarme discusiones, o sea, evitarme fiscalizaciones y por supuesto poder pues avanzar con tranquilidad manteniendo mi régimen de zona franca. Eso es básicamente, Angélica, lo que hay y lo que fue durante este año en este tema de conceptos y de jurisprudencia que sea relevante. No sé Juan si David, hay buenísimo, dudas. mil gracias. Te quiero decir que esta ha sido una de nuestras charlas francas más participativas, más nutridas, me pone muy feliz. Esto definitivamente pues es uno de los temas que a nuestro público más le interesa, así que seguramente volveré a molestarte para que nos acompañes. Si tú tienes tiempo, todavía nos quedan algunos minutos, podemos tratar entonces de abordar las preguntas que teníamos por aquí pendientes, ¿te parece? Sí, con gusto, Angélica. Y nuevamente, lo que están haciendo ustedes en Ecoparques, y nuevamente, yo entiendo, el tema de chatarra, pues es un problema, pero véanlo como un potencial, o sea, y creo, y no sé o sea, si todos aprovechando que hay una cantidad, lo que están haciendo ustedes en temas de sostenibilidad de Ecoparques, es un tema que puede ser bien interesante. Es un tema además, pues, o sea, finalmente la extraterritorialidad también termina siendo un potencial, porque, por ejemplo, para el tema de impuesto al plástico, no es un tema menor el concepto que antes les citaba, de no entrar a la cadena, a la cadena y reservar y preservar el tema de extraterritorialidad, o sea, finalmente, y con los nuevos impuestos. Entonces, pues, o sea, finalmente es un tema que
que yo revisaría. Sé que es más trabajo, pero pues vale la pena. Y entonces sí, Angélica, veamos preguntas. Listo, mil gracias. Dice, tengo una duda sobre el tema anterior. ¿Cómo hace un usuario agroindustrial uniempresarial la venta de un producto que almacenó en un usuario comercial que ofrece servicios de almacenamiento para congelados y está ubicado en una zona franca? ¿Se puede hacer la venta nacionalizado o debe volver a trasladar nuevamente a la zona franca agroindustrial para poder hacer la venta? Entonces, si estoy entendiendo bien, el producto está almacenado con un usuario comercial. El titular de la mercancía es una zona franca agroindustrial permanente especial o como la denominamos también uniempresarial, eh, y se va a vender. Entonces pregunta si se puede vender nacionalizado, si debe volver a la zona franca permanente especial. O sea, ahí es una operación un poquito sui generis, que antes de darte la palabra, Juan David, quisiera hacer un pequeño disclaimer y es, por supuesto, en este espacio respondemos inquietudes, pero no sobra, pues cuando haya un caso concreto, pues, por supuesto, consultar a sus asesores en comercio o en zonas francas. Adelante, Juan David. Gracias, Angélica. Bueno, si está almacenado en un usuario comercial no hay ningún problema porque pues tal vez lo que llama la atención de ese concepto es que dice que la venta no genera IVA, que es un tema buenísimo y nos resuelve una cantidad de dudas durante mucho tiempo que se causaban, porque pues había que, y quien decía que entonces por el principio de territorialidad, entonces la venta a una empresa que no fuera usuario industrial, pues tenía que ser grabada con IVA, pero pues si ya está, y lo que establece ese concepto es que tiene que después de que se venda, ser almacenado en un usuario comercial. Si está ya en un usuario comercial no hay ningún problema y pues finalmente no va a tener que volver al usuario porque pues o sea lo que va a estar claro es que el servicio de almacenamiento está siendo prestado por el usuario comercial y después ese titular de quien compró esos bienes va a poder decidir si, como en todo, lo reenvía, los envía a otra zona franca para que siga siendo almacenado o los nacionaliza. Y entonces, pues él básicamente pues va a ser el que los nacionalice. No tiene que volver a la zona franca agroindustrial de ninguna forma. Entonces creo que pues ese concepto incluso les da a ustedes la tranquilidad de que pueda pues básicamente esperar temas como, y nuevamente, ¿cuándo nacionalizar? Porque pues o sea, finalmente en la práctica pues ahí lo que va a tener que considerar es ese pago de IVA, porque pues me imagino que esos son productos nacionales. Por supuesto, nuevamente, dentro de las cosas buenas que pasa, porque ahorita vamos a estar dentro de muy posiblemente este año, eh, entendiendo que son el tema de los aranceles inteligentes, yo sí resalto lo que se ha venido haciendo por la ANDI y específicamente el tema de extraterritorialidad es para lo que viene del resto del mundo. Entonces es la posibilidad, pues, o sea, finalmente de generar encadenamientos y aislarse unas discusiones, lo hablábamos con Angélica, que van a ser, porque una cosa es una zona de libre comercio, un TLC, que es el que se espera que vaya a ser revisado, y otra cosa es una zona franca. Y la ventaja es que las zonas francas son ese enclave que creo que puede convivir muy bien entre cualquier política de zona de libre comercio y de revisión de zonas de libre comercio y lo que decía el gobierno nacional. Entonces, su operación no tiene ningún problema y se encuentra precisamente basada en el concepto que tienen en esta presentación. Muy bien, entonces Hay dice otra. aquí otra pregunta. Sí, 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 hay otra. Dice, en el caso que el desperdicio se genere de mercancía proveniente del TAN, ¿también se debe nacionalizar? No, entonces creo que ahí sí hay el argumento, porque pues, o sea, básicamente, sí ya y por eso lo indicamos, y hay otro concepto que además fue del año pasado, de una empresa que se retiró del régimen de zona franca y dijo, oiga, yo tengo que nacionalizar las máquinas que ya estaban nacionalizadas o que eran nacionales, y la DIAN acertadamente le dijo, no, usted no tiene que entrar a nacionalizar eso. Entonces, pues básicamente, en ese caso, pues si esa chatarra no, nuevamente, no está dentro, nuevamente, y es
tal vez de los temas más valiosos que tiene el régimen de zona franca en Colombia es ese reconocimiento y cómo ha venido siendo desarrollado de la extraterritorialidad. Y eso implica que si es mercancía que venía del TAN y que de ahí esa generó unos desperdicios, esos no deberían de ser sujetos a tributos aduaneros. De acuerdo. Listo, dice, si estoy en zona franca y mi material lo compro con IVA, pero viene en canecas, ¿debo realizar factura con IVA si se vende esta caneca o se regala a una persona X, a un tercero? O sea, si las canecas vienen con la mercancía, seguramente como material de empaque, ¿verdad? Pues miren, yo ahí también los invito porque ustedes van a tener ahí el tema con sus agencias de aduana. Y Mm, es, la regla general interpretativa dice que cuando el bien está con el empaque, pues o sea, finalmente en la práctica yo no nacionalizo un empaque, pero cuando nacionalizo un empaque por separado, ya no es un bien, ya es el empaque. Si yo, o sea, y en eso el concepto, pues lo que señaló, aparte del valor comercial, es revisar precisamente la clasificación arancelaria. Entonces, o sea, pues, y ahí el tema es qué es lo que estoy sacando. Eh, y eso es importante. Nuevamente, aquí el llamado es tal vez, y dentro de toda esa política que están generando, Angélica, de sostenibilidad, pues el manejo de residuos se vuelve muy importante y es más aprovechar y claro, y yo estoy totalmente de acuerdo con Patricia, el costo que puede tener, pero pues, o sea, finalmente en materia de postconsumo, pues, o sea, finalmente el tema puede ser más una oportunidad. Y claro, nuevamente, los conceptos, ahí tal vez el tema sería, alguien ya lo señalaba, si valor comercial es solo lo que está en la factura, pues a veces preguntar, pues o sea, nuevamente por eso resaltaba que los conceptos son a futuro, que es un tema importante también que se señaló, pues básicamente el tema de valor comercial no está definido como tal, entonces pues es a criterio a considerar caso por caso. Y ver también, y en esto, pues, o sea, finalmente tal vez es una posibilidad de ver el tema del manual de operaciones, pero sí, está ese concepto. ok. La norma en el decreto 1165, el artículo 488 indica si los residuos o desperdicios tienen valor, hola, este tema sí es controversial. Si los residuos o desperdicios tienen valor comercial, en concepto del usuario industrial se someterán al trámite de importación ordinaria, lo que hemos venido hablando. Esto continuará vigente y se podrá juzgar si se genera o no factura y la disposición final. A ver, un segundo que creo que yo no entendí bien la pregunta. Esto continuará vigente y se podría juzgar si se genera o no factura y la disposición final. ¿Cómo lo estás leyendo, Juan David? No, no estoy segura de estar entendiendo bien. Ejemplo. Ah, ok. Ah, ya, aquí nos dan un ejemplo. Ejemplo de disposición final en relleno sanitario sin retribución económica al usuario. Que esto es un tema, ya antes de darte la palabra, Juan David, José, que lo hemos comentado mucho al interior de la Cámara y lo hemos comentado con la DIAN y es, y respecto a lo que decía Juan Carlos, que al final del día es súper difícil llegar a la conclusión de que no hay em, valor comercial, pues que un criterio también podría ser para esa eventual modificación que se va a hacer del 1165, pues que el criterio sea si eso implica o no un ingreso para el usuario, porque hay muchos casos en los que, y por eso retomo lo que tú dijiste, Juan David, te agradezco mucho tus comentarios sobre la sostenibilidad y los esfuerzos que estamos haciendo en materia de parques ecoindustriales que sabemos que hay usuarios que están almacenando un montón de bienes que pueden ser reutilizables, ¿sabes? Que entrarían dentro de esa cadena de economía circular, pero que están preocupados porque les sale demasiado caro. Porque es que disponer de ese tipo de material es costoso, no hay ningún tipo de ingreso, no hay ningún tipo de lucro. Entonces, bueno, ahí quería hacer ese comentario. Adelante, Juan David. Sí, ahí es ver, o sea, finalmente este concepto ya lo están solicitando porque precisamente alguien también, Angélica, está en el chat diciendo que le están exigiendo nacionalizarlo. O sea, porque pues, o sea, finalmente este concepto es reciente, pero genera creo que esas preocupaciones que han sido reiteradas. Y ahí, pues, o sea, finalmente el tema es
sobre el tema de cómo, pues, o sea, finalmente eh, no se genera valor comercial o se nacionaliza antes, o sea, porque, pues, o sea, viene también el tema y resalto, o sea, el hecho de que ustedes, y que hay argumentos, o sea, pues, o sea, para el tema del impuesto al plástico, que no haya entrado al circuito nacional, tenemos que ver qué es lo que va a pasar finalmente, pero pues, o sea, finalmente es una oportunidad para entrar a ver cómo se tiene más competitividad en las zonas francas, pero sobre este tema el concepto está vigente y ya lo que veo por los chats es que sí lo están aplicando varias agencias de aduana que preguntan, bueno, ¿esto cómo lo voy a manejar o esto qué va a pasar? Ajá, ok. Dice, si yo genero un residuo con valor comercial de una materia prima que fue nacionalizada previamente, ¿no aplicaría volver a nacionalizar ese residuo? Correcto, correcto. O sea, básicamente, y ahí, pues no, o sea, mi sugerencia tal vez, siendo que es un tema tan polémico, yo no buscaría una reconciliación, o sea, de pronto revisar el tema de valor comercial, pero es que finalmente el tema de valor comercial, como lo decía Juan Carlos, pues es un tema, no es venta, pero pues, o sea, finalmente lo que sí hay es varios conceptos en el sentido, y justamente el año pasado, donde pues sí es una mercancía que ya fue nacionalizada, pues, o sea, el hecho de que después salga como chatarra significa que ya fue nacionalizada. No debería devolverse a tener que causar tributos aduaneros. Bueno, creo que esta pregunta ya la habíamos resuelto. Para vender un equipo como chatarra de estar siempre precedida un proceso de destrucción ante la DIAN. Creo que hay que tener en cuenta que esos empaques o embalajes no son chatarra ni residuos. No es lo que está hablando el concepto, dice Carlos Esteban Campos. Y después nos dicen, si una declaración de nación, bueno, si quieres, ¿quieres hacer algún comentario sobre esto, Juan David, antes de que sigamos a los otros? A ver, de pronto darle la palabra a Carlos Esteban para entender bien, o sea, porque puede que yo esté viendo otra visión. Pues que yo lo que estaba escuchando de cuando ingresa, bueno, buenos días primero que todo a todos. Cuando ingresa una mercancía, los embalajes, el plástico que tiene, las estivas, como tal el concepto nos está hablando de chatarra y como tal estos productos no son chatarra porque pues son útiles. Lo único que pasa es que ya fueron usados, pero no son considerados como chatarra. Entonces se está vendiendo es como una activa, como un bidón, como lo que sea, como material de empaque, como chatarra. Entonces como que no sería lo mismo que nos está hablando el concepto. Claro, Carlos, pero hay dos temas y nuevamente, o sea, lo que dice es que tiene que, en la presentación, y el concepto literalmente dice, busque la subpartida del bien, o sea, porque no es solamente chatarra, sino desperdicios, ¿cierto? Y primero. Segundo, si usted ve, pues, o sea, nuevamente, arancelariamente ya no es un par de zapatos en una bolsa, ya es la bolsa, porque el par de zapatos hace mucho tiempo se usó o salió por otra parte. Entonces, esa bolsa, si sale de zona franca, pues, o sea, puede, si tiene valor comercial, no ser nacionalizada y yo decir que yo estoy sacando bolsas y yo soy muy responsable en un plan de postconsumo y estoy reciclando. Ahí el tema es la discusión, porque pues, o sea, nuevamente, no es solamente chatarra, sino el concepto habla de desperdicios, literal. Eh, Voy a tener que pagar tributos aduaneros por ese plástico. Ahí lo dejaría a consideración y nuevamente. O sea, ¿qué más? O sea, y pensar uno diciendo, bueno, pero pues, o sea, finalmente ahí en la práctica, la extraterritorialidad lo que busca es la facilidad por el bien principal, pero pues, o sea, no podemos negar que, pues, o sea, ese plástico no entraba a Colombia y pues en las normas de importación, si yo lo fuera a traer y si yo hiciera esa misma operación en, en Panamá o le hiciera en Costa Rica y lo que trajera fuera esos plásticos y esos residuos, tendría que pagar y presentar una declaración de importación. Listo. La siguiente pregunta dice, si una declaración se nacionaliza, bueno, si en una declaración se nacionaliza todo el peso de la mercancía, incluyendo el embalaje, la salida del mismo embalaje, ¿también debe ser nacionalizado por aparte?
Yo creo que sí. O sea, y nuevamente, a mí, Angélica, yo agradezco este espacio porque me ha parecido, o sea, Es súper constructivo, no lo sí. habíamos buscado sobre temas de sostenibilidad, pero me encanta. Y me encanta porque, pues, o sea, finalmente esto parece una charla de 30-30, de misión 30-30, lo que se puede hacer. Pero, pues, o sea, Sí. básicamente, porque, pues, o sea, primero, y yo no sé si está medido, el potencial que tiene a nivel de reciclaje todas las zonas francas, porque claro, pues o sea, dentro de la actividad logística, todo es estivas, empaques, tal vez esto es volver un problema, porque el concepto yo entiendo, claro, el concepto lo que está diciendo es lo que ya existía, y nuevamente yo le resalto, en su momento las fiscalizaciones que hubo a planes vallejistas con el tema de mermas y desperdicios fueron un desgaste. Igual, pues, o sea, pero acá, pues, o sea, finalmente el tema es que el hecho de que el usuario, y ahí sigo la pregunta, el usuario prestador de servicios, pues sí, él presta servicios, pero pues, o sea, al final, no por el hecho de ser un usuario industrial de servicios, no significa que esas cajas no, si vuelven a salir y esas cajas no han ingresado a el territorio de la Unión Nacional, pues no tengan que entrar dentro del circuito, dentro de lo que, así como para nosotros en el tema de IVA y esos otros temas, es un beneficio y pagar tributos habaneros. Claro, la inmensa ventaja es que, pues, o sea, finalmente no tiene que ser sobre el valor de los bienes que están, pero pues sí es necesario revisar ese tema con cuidado para, y tal como lo decía Angélica, evitarse posteriores fiscalizaciones y discusiones. Sí, yo creo que la próxima sesión de las charlas francas vale la pena hacerla sobre sostenibilidad. Voy a invitar a mis colegas de Visión 3030 para que hablemos de estos temas. Me gusta esa idea. Dice, en el caso de los usuarios de servicios cuyos equipos o elementos para la prestación de servicios generen residuos o partes sobrantes, que para el usuario es un desperdicio, pero no es el equipo completo, ¿bajo qué concepto se deben nacionalizar? Estas partes que ya no sirven en la operación son funcionales y no son elementos de un equipo, más no el equipo completo. Y si eso será chatarra. Buena pregunta. Eh, ¿Bajo qué ese concepto? Pues, o sea, lo primero que me estaba diciendo, el concepto es que tendré que hacer la clasificación arancelaria. Lo segundo que tengo que ser muy cuidadoso es si no requiere licencia porque tiene producción nacional, porque es que ahora ustedes están preocupados y a mí lo que más me preocupa, que suena absurdo, es en ese concepto pensándolo con un poquito más es cuando me hablan que tengo que presentar declaración de importación, es decir, tengo que presentar licencia, pues, o sea, eh, es un tema que no deja de tener una serie de complejidades, eh, pero pues, o sea, tendré que hacer la clasificación arancelaria de esas partes. Y sobre eso, pues, establecer, o sea, seguir como si fuera en desarrollo de la extraterritorialidad, si estuvieran nacionalizando una mercancía y establecer esa mercancía. Ok, en el caso del yo creo que ya con esta cerramos, que sé, Juan David, que tú tienes otros compromisos, tú me Sí, dirás. sí, 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 lamentablemente sí. sí, sé que estás embolatado en otras cosas, pero el último, dice, en el caso de un usuario prestador de servicios, no, ya, ya lo vimos, el de las cajas de cartón, no, Sí, el de las cajas de cajas cartón, de sí. cartón ya, sí, sí, sí. Y entonces, no, de todas formas, tal Hecho. vez enviar esta presentación, enviar Sí, ahí más están bien. viendo los conceptos, la presentación tú la tienes, la pueden Yo circular. tengo muchas gracias, que yo ya había dicho que sí, me estaban preguntando por WhatsApp, No, pero la, pues la te pueden agradezco circular y mucho. nuevamente, o sea, yo creo que si hay alguien, y bienvenida, otras apreciaciones yo creo que bienvenidas, o sea, creo que Claro, el la discusión ejercicio, siempre es sana y en estos temas la verdad no está escrita en piedra. Y además estamos grabando esta sesión, vamos a colgarla como ya es costumbre en la página de la Cámara, así que los invitamos a todos a que entren a la página de la ANDI, busquen la Cámara de Usuarios de Zonas Francas y ahí van a encontrar las grabaciones de nuestras charlas francas. Nuevamente, Juan David, y a todos los que están aquí conectados, que han estado además súper juiciosos. Tenemos bueno, hasta hace poco teníamos 130 personas conectadas. Y bueno, seguimos hablando de zonas francas.
No, o sea, realmente los conceptos fueron positivos, o sea, dan certeza, dan seguridad jurídica y ponen, o sea, nuevamente, en este momento creo que más de uno incluso está pensando en zona franca porque lo que se le puede venir en el tema de plástico y lo alto que es el impuesto al plástico, si es que tiene que manejarlo para efectos de nacionalización. Entonces, es simplemente una revisión. Angélica, muchísimas gracias. No, a ti, Juan David, muchas gracias por la generosidad en tiempo, conocimiento, experiencia. Bueno, que estén muy bien, mil gracias. Ahí ya en el chat, Mariana acaba de enviarles el link donde van a quedar colgadas nuestras charlas francas. Buen día para todos. Buen día. Gracias. Gracias. Chao. Chao. Gracias. Gracias.